En la puerta trasera del tanatorio, mi exmujer me arrinconó con el luto todavía pegado a la camisa y me dijo que nuestro hijo no se perdió por mala suerte, sino porque alguien de mi propia sangre lo había decidido. En su bolso llevaba una carpeta vieja con mi nombre, firmas imposibles y una verdad que olía a clínica privada. Creyeron que, si me humillaban delante de todos, volvería a callar. No entendieron que aquel día yo no iba a llorar. Iba a dejar que hablaran hasta cavar su propia tumba. ¿Vas a seguir ahí con cara de perro abandonado?, dijo Inés, ajustándose el velo negro delante de la puerta del salón de despedida. La gente mira, Gael. Al menos hoy intenta no dar pena. Yo tenía en las manos una bolsa de papel con las medallas de mi padre. El empleado del tanatorio me la había entregado como quien entrega unas llaves olvidadas. Dentro sonaron contra el cartón, secas, inútiles, como dientes en un vaso. Apártate, Inés. Ella sonrió de lado. Esa sonrisa la recordaba demasiado bien. La usaba cuando quería hacerme sentir pequeño sin levantar la voz. Siempre fuiste bueno en eso. Pedir que te dejaran en paz. Por eso todo el mundo acaba marchándose. Detrás de ella estaba mi tía Begoña, con un abrigo negro demasiado caro para una mujer que decía vivir ajustada, no lloraba. Miraba el edificio del tanatorio como quien calcula metros cuadrados. A su lado, mi primo Mauro sujetaba el móvil en vertical, fingiendo responder mensajes, aunque la cámara apuntaba a todos. Gael, no montes un numerito, dijo mi tía. Inés ha venido a despedirse de tu padre. Tiene derecho. Miré a Inés. Sus guantes. Su pulsera nueva. Su cara demasiado tranquila para alguien que había desaparecido de mi vida dejando detrás una cuna vacía y una nota doblada sobre la mesa de la cocina. ¿Derecho? Sí, contestó ella, bajando el tono lo justo para que pareciera íntimo, pero lo bastante alto para que la oyeran. A diferencia de ti, yo sé llegar cuando una persona aún respira, no solo cuando hay que heredar. Mauro soltó una risa corta. Begoña hizo como si le doliera aquella frase, pero sus labios se tensaron en algo parecido al placer. Sentí subir la rabia. No caliente. No de las que hacen gritar. Era fría, compacta, como una pieza de metal en el estómago. Podía haberle hablado de la noche en que se fue. De su amante. De la ropa de bebé que yo guardé en una caja y tiré al amanecer para que los vecinos no vieran mi vergüenza. Podía haberle dicho que mi padre, muerto en aquella sala, nunca había sabido querer sin convertir el cariño en deuda. Pero me incliné hacia ella y dije, llegas tarde incluso para tu propia mentira. Inés parpadeó. Por primera vez en todo el día, la máscara se le movió. Me llamo Gael Redondo. Trabajo restaurando puertas antiguas, marcos, muebles de casas viejas y capillas pequeñas en Zaragoza. No soy abogado, no soy policía, no soy un hombre valiente de esos que en las historias saben qué hacer desde el primer golpe. Soy un hombre que confundió la paciencia con dignidad durante demasiado tiempo. Y ellos hicieron de esa paciencia una alfombra. Mi padre, Aurelio Redondo, murió una mañana de lluvia fina, cuando el Ebro bajaba sucio y la ciudad olía a pan húmedo, gasoil y flores baratas. Había sido profesor en un centro de formación profesional, de esos hombres que hablan poco y exigen mucho. Cuando yo era niño, creía que su dureza era una forma rara de amor. De adulto entendí que a veces la dureza no es amor escondido. A veces es solo comodidad para no pedir perdón. Después del funeral, todos fueron al restaurante que mi padre había dejado pagado de antemano. Hasta sus propias despedidas quería controlarlas. Yo no quería ir. Me bastaba confirmar los papeles, recoger sus cosas y volver al taller. Pero Begoña me cortó el paso junto al coche. Hay que dar la cara, dijo. Y ni se te ocurra hablar de la casa hoy. No pensaba hacerlo, claro. Tú nunca piensas hacer nada. Luego todo te cae encima, y los demás parecemos buitres. Mauro, que estaba fumando junto a la acera, se rió. Mamá, no le pidas estrategia. Gael restaura puertas. No sabe abrirlas. Cierra la boca, le dije. Mauro dio un paso hacia mí. ¿O qué? ¿Me vas a lijar? Lo miré a los dedos. Nerviosos. No dejaba de desbloquear el móvil, leer, bloquear, volver a leer. No estaba de duelo. Estaba esperando una señal. Inés permanecía a unos metros, inmóvil. Ese silencio suyo era peor que sus ataques. Así observaba cuando quería localizar la grieta.
En el restaurante nos sentaron en una sala estrecha, con manteles blancos, jamón cortado demasiado grueso y botellas de vino que nadie parecía disfrutar. La gente hablaba de mi padre como de un hombre recto, justo, fiable. Yo escuchaba y pensaba que quizá cada familia entierra a una persona distinta. Ellos enterraban al maestro serio que arreglaba trámites y prestaba dinero. Yo enterraba al hombre que nunca me miró sin evaluarme. Cuando el café llegó, Inés se sentó frente a mí. Begoña discutía con el camarero por una cuenta que ya estaba pagada. Mauro había salido a la puerta con el móvil pegado a la oreja. Tengo que hablar contigo, dijo Inés. No. Gael, es importante. ¿Para quién? Para Chi. Solté una risa sin alegría. Siempre supiste que era importante para mí. Por eso apuntabas tan bien. Ella tragó saliva. Aquel día no actué sola. La frase cayó entre los dos como un cuchillo encima del mantel. Cuidado, dije. Vas a empezar a parecer culpable. Inés metió la mano en el bolso y sacó una carpeta gris, de cartón blando, atada con una goma. En la tapa había una etiqueta amarillenta con mi nombre completo. Gael Redondo Sanz. Mi mano se quedó quieta sobre la taza. ¿De dónde has sacado eso? De Darío. Darío Santa Clara era el hombre por el que se había ido. Dueño de una red de academias privadas, voz baja, trajes buenos, esa clase de tipo que no necesita gritar porque siempre hay alguien dispuesto a hacerlo por él. Cuando Inés se marchó, me dijo que con Darío por fin veía futuro. Durante meses pensé que su futuro era simplemente una cuenta bancaria con mejores vistas. Murió en marzo, dijo. Mis condolencias a su esposa. Nunca fue mi marido. Mejor. Ni siquiera arruinaste una vida completa con orden. Se estremeció, pero no se levantó. Antes de morir me dio una caja. Me dijo que, si Aurelio fallecía, tenía que buscarte. Mi padre y tu amante intercambiaban encargos. ¡Qué elegante! Estaban conectados. La miré. Habla. Abrió la carpeta. Las primeras hojas eran contratos internos de una fundación que yo no conocía. Instituto Ibérico de Conducta Adaptativa. Había informes con fechas. Mis horarios, dónde desayunaba cuando estudiaba. Cómo reaccionaba en discusiones. Qué frases me hacían callar. Qué gestos me hacían pedir perdón aunque no hubiera hecho nada. Al pie de varias páginas estaba la firma de mi padre. El ruido del restaurante desapareció. ¿Qué es esto? Inés no pudo sostenerme la mirada. Seguimiento. ¿De quién? Tuyo. Pasé otra hoja. Allí estaba la fecha en que la conocí. Descripción. El sujeto muestra interés emocional estable hacia el contacto implantado. Compatibilidad alta con perfil de dependencia afectiva. Levanté a los ojos. ¿Contacto implantado? Ella susurró. Yo. Durante unos segundos no entendí por qué la taza seguía entera en mi mano. La apretaba tanto que me dolían los dedos. Repítalo. Al principio no lo sabía todo. Me dijeron que era un estudio de comportamiento. Que tú habías aceptado participar, pero que no debías conocer los detalles para no alterar el resultado. Me pagaban por enviar informes. Yo trabajaba en recepción para Darío. Necesitaba dinero. Te acercaste a mí por encargo. Sí. Fuiste conmigo al cine por encargo. Al principio sí. Dormiste conmigo por encargo. No lo digas así. ¿Cómo? ¿Con lenguaje técnico? Luego me enamoré. No, Inés. Entraste en mi vida con guantes y lo llamaste amor. Se mordió el labio. La piel se le puso blanca. Después fue real. ¿También fue real el bebé? Su cara se apagó. Ahí lo supe. No por lo que dijo, sino por el terror que le cruzó la boca. Yo no pensaba nombrarlo. No allí. No entre platos de croquetas y parientes fingiendo tristeza. Pero su silencio abrió la puerta que yo llevaba años clavando por dentro. ¿Qué pasó con nuestro hijo? Inés cerró la carpeta de golpe. No aquí. Yo puse mi mano sobre la suya. No suave. Solo firme. Aquí. Begoña se acercaba con pasos cortos. ¿Qué tenéis ahí? Preguntó. Inés guardó la carpeta en el bolso. Nada. Si no es nada, déjame verlo. Y entonces vi algo que me heló. Inés no me tenía miedo a mí. Le tenía miedo a Begoña. Mi tía sonrió, pero sus dedos ya iban hacia el bolso. Inésita, no vuelvas a poner nervioso a Gael. Es frágil. A él la verdad hay que dársela en cucharillas. Inés apartó el bolso. No me toque.
Mauro apareció detrás de su madre. Mamá, vámonos. Esto huele a drama barato. Huele a vosotros, dije. Él ladeó la cabeza. ¿Qué has dicho? Por fin oyes algo sin que te lo dicten. Begoña me clavó la mirada. En sus ojos ya no había luto. Solo rabia limpia. Aurelio te consintió demasiado. Ese fue su error. Intentamos hacer de ti un hombre y salió una bayeta con respiración. Basta, dijo Inés. Mi tía se volvió hacia ella. Tú calla. Te sacaron de un piso compartido miserable, te dieron un papel, te dieron dinero, te dieron un hombre más útil que este. Y aún así vienes a temblar delante de él. La sala se quedó quieta. Alguien dejó una copa a medio camino. El camarero fingió limpiar la barra. Me levanté. ¿Un papel? Begoña entendió que había hablado demasiado, pero no retrocedió. Sí. Un papel. En la vida todos interpretamos algo. Solo tú creíste que tu dolor te hacía especial. ¿Y usted qué interpretaba? ¿La apuntadora? Yo era la persona que intentaba salvar el apellido redondo de tu blandura. Mi padre firmaba informes. Darío dirigía el experimento. ¿Y usted qué hacía? Vigilaba que el dinero no acabara hundido en tus lágrimas. Ahí estaba. No era familia. No era honor. Era dinero, control, propiedad, la casa, los archivos. Las cuentas ocultas de mi padre. Todo. Mauro agarró a su madre del brazo. Mamá, cállate. Suéltame, escupió ella. Miré a Inés. El niño. Ella levantó la cara. Tenía los ojos muertos. Estaba embarazada cuando me fui. Darío sabía que no era suyo. Tu padre también. Dijeron que, si nacía, tú saldrías del control. Darío lo llamó ancla emocional. Aurelio pidió eliminar el riesgo. El restaurante se alejó de mí. Las voces eran agua detrás de una pared. Eliminar el riesgo, repetí. Me llevaron a una clínica privada cerca de Huesca. Me dijeron que era una revisión. Me dieron una medicación que no debían darme. Empecé a sangrar esa noche. Después desapareció el expediente. Darío me dijo que, si hablaba, me hundirían con contratos falsos y pagos a mi nombre. Me giré hacia Begoña. Ella no apartó los ojos. No dramatices, dijo. Era un puñado de células, y tú habrías hecho de un niño vivo otro llorón inútil. El mundo se redujo a su boca. Inés se tapó la cara. Mauro palideció. En alguna mesa alguien murmuró una blasfemia. Repítalo, die. Begoña levantó la barbilla. Un puñado de células. No conviertas eso en un altar. Asentí. Gracias. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Porque acaba de morirse para mí antes que mi padre. Salí del restaurante sin el abrigo. El frío me golpeó la cara. Casi lo agradecí. Dentro no sentía dolor. Sentía vacío. Un vacío blanco, limpio, como una habitación recién vaciada después de un incendio. Inés me alcanzó en la acera. Gael, espera. ¿Para qué? No te lo he contado todo. Claro. Siempre llevas otra mentira en el bolso. Sacó un sobre pequeño. Aquí hay una copia parcial del informe clínico. Nombre del médico. Código interno. No pude guardar más. Lo cogí. ¿Por qué ahora? Porque Darío no murió tranquilo. ¿Qué significa eso? Antes de morir quiso vender los archivos. Había grabaciones de tu padre, pagos, informes, nombres de Begoña y Mauro. Después entraron en su piso. La caja desapareció. Una semana más tarde Mauro me llamó y me dijo que viniera al funeral de Aurelio para ver cuánto sabías. Miré a través del cristal del restaurante. Mauro estaba junto a la barra, mirándonos, no como un primo. Como alguien que mide la distancia antes de cerrar una puerta. Era un crío cuando empezó todo, dije. Ya no. Begoña llevaba contactos. Mauro lleva los soportes. Quieren que firmes la cesión de la casa o que parezcas inestable. Si hablas, dirán que te rompiste después del funeral. Me reí. Una risa seca que hizo girarse a una mujer que pasaba con un paraguas. Primero me roban la vida. Luego a mi hijo. Luego la verdad. Luego la casa. Y al final me regalan una etiqueta de loco. Sí. Muy ordenado. Puedo ayudar. La miré hasta que bajó los ojos. Ya lo has hecho. Me has enseñado dónde está la podredumbre. Gael, no me toques. Caminé hasta mi furgoneta. Las manos no me temblaban. Eso me asustó más que cualquier amenaza. Siempre me consideré un hombre que aguanta y se aparta.
Pero aquella tarde no me aparté. Empecé a contar. En el taller encendí la lámpara vieja sobre el banco de trabajo. Mi padre siempre despreciaba mi oficio. Decía que gastaba las manos en basura de otros. Pasé la palma por una puerta de nogal que estaba restaurando para una casa del casco histórico. La madera estaba agrietada, pero seguía siendo madera. Si retirabas la suciedad capa a capa, algo noble aparecía debajo. Con las personas no siempre pasa. A veces quitas capas y solo queda hueco. Extendí el sobre la mesa. La copia de Inés parecía auténtica. Clínica privada. Firma médica. Fecha, código de procedimiento. En la parte de atrás, escrita con bolígrafo, una frase, archivo en la casa de Aurelio, bajo la escalera, no busques caja fuerte. Fui esa misma noche. La casa de mi padre estaba en una calle tranquila de delicias, con persianas viejas, un patio estrecho y un limonero flaco que él nunca cuidó pero nunca dejó morir. La cerradura se resistió. Dentro olía a polvo, pastillas mentoladas y papeles antiguos. No encendí las luces. Usé la linterna del móvil. Bajo la escalera había una puerta pequeña. Dentro se acumulaban botes de pintura, herramientas, cajas de apuntes y una maleta rota. No había caja fuerte. Golpeé paredes, moví tablones, aparté una estantería. Nada. Entonces vi que el primer peldaño sobresalía un poco más que los demás. Me arrodillé, busqué con los dedos y noté una ranura finísima. Tiré. La madera cedió con un quejido. Dentro había un estuche metálico y una memoria pegada con cinta a la parte inferior. En el estuche había fotografías. Yo con Inés en una feria de barrio. Yo sentado en un banco después del divorcio, con ojeras, sin saber que alguien me enfocaba desde un coche. Yo entrando a una consulta cuando creía que estaba teniendo ataques de ansiedad por culpa del abandono. En el reverso de algunas fotos había notas de mi padre. Respuesta contenida. Tendencia a evitar confrontación. Culpa inducible, vínculo paterno aprovechable. Me senté en el suelo. Mi padre no solo había firmado. Había observado con método. Durante años me miró como se mira una puerta desencajada, no para entenderla, sino para forzarla mejor. Algo crujió en la cocina. Apagué la linterna. ¿Gael? La voz de Mauro llegó alegre, falsa. ¿Hurgando como una rata? Entró con dos hombres. No eran matones de película. Eran tipos normales, fuertes, con chaquetas oscuras y caras de ascensor. De esos que parecen no escuchar nada salvo órdenes. Salí de debajo de la escalera con el estuche en la mano. Casa de un muerto, de noche, invitado sin llamar. La familia mejora sus costumbres. Mauro sonrió. No son invitados. Ayudan a mi madre con papeles. ¿Con las manos? Si hace falta. Se acercó. Dame lo que has cogido. Primero dime por qué te importa. ¿De verdad crees que estás en posición de hacer preguntas? Toda tu vida has sido un mueble en la casa de los Redondo. El tío Aurelio al menos intentó convertirte en algo útil. Fracasó. No pasa nada. ¿Y tú saliste útil? Le tembló una mejilla. Yo entiendo el precio de la información. No. Entiendes el precio del miedo. La información vale más. Mauro miró a los hombres. Uno avanzó. Yo retrocedí hacia la mesa y cogí una masa de madera. No la levanté. Solo la sostuve. No seas idiota, dijo Mauro. Mañana vas a parecer un desequilibrado. Mi madre ya habló con un médico. Los vecinos te vieron gritar después del funeral. Inés dirá que la amenazaste. Encontraremos pastillas en tu taller. En tu teléfono aparecerán mensajes raros. La casa irá donde tiene que ir. Tú te quedarás explicando que papá te hacía experimentos. Soltó una carcajada. Suena a delirio. Ni yo te creería. Entonces lo entendí del todo. No querían matarme. No hacía falta. Era más limpio dejarme vivo y convertir mi verdad en chiste. ¿Inés dirá eso? Inés ya ha dicho lo que se le pidió toda la vida. ¿Aún no aprendes? Puse el estuche sobre la mesa. Entonces llévatelo. Mauro entrecerró los ojos. ¿Así de fácil? Has venido por eso. Hizo una señal. Uno de los hombres cogió el estuche. Vas aprendiendo, dijo Mauro. Tarde, pero algo es algo. Me encogí de hombros. La madera enseña. A veces hay que dejar que la podredumbre salga sola. ¿De qué hablas? Titsi.
Antes de que contestara, una voz femenina sonó desde el pasillo. Mauro, manos donde pueda verlas. Inés estaba en la puerta. A su lado, una inspectora de la Policía Nacional con el pelo recogido y mirada cansada. Detrás, un agente uniformado y el vecino de mi padre, don Nazario, un jubilado que había visto más noches desde su balcón que cualquier cámara municipal. Mauro tardó en ponerse blanco. Primero no quiso creerlo. ¿Qué es este circo? Inés levantó el móvil. Grabación completa. Desde que entraste, miré a Mauro y permití que la sonrisa me cortara la cara. Lo de las pastillas ha quedado claro. Gracias. Él se giró hacia mí. Me has tendido una trampa. No. He dejado de protegerte de tu propia boca. La inspectora entró. Estuche sobre la mesa. Nadie se mueve. Uno de los hombres quiso salir por el patio, pero el agente dijo: ni lo intentes. Fuera hay patrulla. Mauro siseó. No demostraréis nada. Esto es una discusión familiar. Inés respondió antes que yo. Una discusión familiar no habla de plantar pastillas ni falsificar informes médicos. Él la miró con odio puro. Puta con conciencia. La peor especie. Inés se quedó pálida, pero no bajó el móvil. Yo di un paso entre los dos. Cuidado, hoy dice la verdad. Para ti es clima desconocido. La inspectora recogió el estuche. Yo le entregué también la memoria, pero no la principal. La principal la había escondido en el dobladillo interior de mi chaqueta cuando oí a Mauro en la cocina. En el estuche había fotos y notas. Importantes, sí. Pero la memoria pegada bajo el peldaño era la pieza que yo no pensaba soltar hasta tener abogado. Declaramos hasta casi el amanecer. Me soltaron con la luz sucia entrando por las ventanas de comisaría. Inés esperaba en el pasillo, sin maquillaje, con el abrigo mal abrochado. No pensé que avisaras a la policía, dijo. No avisé a la policía, llamé a don Nazario. Él llamó a su sobrina inspectora. Tú hiciste el resto. No confiabas en mí. Estoy vivo. Ella asintió. Justo. Salimos a la calle. Un camión descargaba pan. Un barrendero discutía con un conductor que había aparcado en doble fila. Quiero declarar todo, dijo Inés. Darío, la fundación, la clínica, tu padre. El bebé, las dos últimas palabras me golpearon como una puerta. Ella bajó la voz. Soy culpable, Gael. Sí. Esperó que añadiera algo. Perdón. Consuelo. Alguna frase decente. Le di solo la verdad. Pero ahora tu culpa sirve. No la estropees. Cerró los ojos. Te has vuelto duro. No. Dejé de ser útil para que me pisaran. Los días siguientes corrieron como agua bajando una escalera. La inspectora solicitó datos de la clínica. El médico del expediente ya trabajaba en otra ciudad, pero su firma aparecía en procedimientos raros, con códigos internos repetidos. El Instituto Ibérico de Conducta Adaptativa estaba cerrado oficialmente, aunque todavía había pagos a sociedades vinculadas a Darío. Begoña fingió no saber nada. Fue a declarar con perlas, broche de luto y pañuelo en la mano. Yo soy solo la hermana del difunto, dijo con voz de madre herida. Gael quedó muy mal después del divorcio. Todos estábamos preocupados. La inspectora preguntó. ¿Preocupados por qué? Por su estabilidad, siempre fue sensible. Demasiado blando. Inés es una mujer con tendencia a fantasear. Y mi hijo Mauro es impulsivo, pero honrado. Solo quería proteger la memoria de su tío. ¿Protegerla de quién? Silencio. De Gael. ¿Por qué? Porque Gael es capaz de vengarse. Cuando escuché esa frase en el despacho de mi abogada, casi sonreí. Por primera vez me temían por algo que ellos mismos habían fabricado. Mi abogada se llamaba Celia Ardanui. Bajita, pelo gris, ojos de cuchillo limpio. Me la recomendó un cliente al que yo había restaurado una cómoda modernista. Celia no hablaba para tranquilizar, hablaba para ordenar el campo de batalla. Escuchó a Inés sin interrumpir. Revisó copias, notas, audios, fechas, después cerró la libreta. ¿Queréis hacerlo sentimental o eficaz? Inés levantó la mirada. ¿Hay diferencia? En España, casi siempre, dijo Celia. Sentimentalmente ya estáis en el infierno. Legalmente podemos invitarles a bajar. No quiso que fuéramos corriendo a redes con gritos. Primero, copia notarial de todo. Segundo, denuncia ampliada por amenazas, falsificación documental, coacciones y posible manipulación de historial clínico.
Tercero, impugnación de cualquier movimiento sobre la casa. Cuarto, demanda civil para declarar a Begoña y Mauro indignos de cualquier beneficio derivado de la herencia por coacción y tentativa de apropiación. Pero ellos no son herederos directos, dije. Precisamente, respondió Celia. Si quien no debía recibir casi nada se comporta como dueño, el juez se divierte más. Inés estaba rígida. ¿Y yo? Celia la miró por encima de las gafas. Usted dejará de intentar parecer solo víctima donde también fue herramienta. Declarará. Entregará pruebas. Aceptará que nadie le acaricie la cabeza. Inés asintió. Vi cómo se le caía de encima la costumbre de justificarse. Debajo no apareció una santa. Apareció una mujer rota, asustada y útil. Díganme algo con sinceridad. ¿Ustedes habrían aceptado la ayuda de quien antes les destruyó la vida? Yo no tenía una respuesta noble. Solo sabía que sin su declaración ellos se escaparían por las grietas. Con su declaración, empezarían a morderse entre ellos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mauro llegó a su segundo interrogatorio con chaqueta azul, perfume caro y una tranquilidad prestada. A los 40 minutos empezó a mezclar fechas. A la hora dijo que no había decidido nada, que obedecía a su madre. Begoña, al enterarse, montó una escena en el pasillo de comisaría. «Cachorro ingrato», gritó. «Yo te saqué de deudas, yo hablé con esa gente, yo mantuve todo mientras tú olías dinero y jugabas a empresario». Mauro respondió con la misma violencia. «Tú me mandaste a la casa. Tú dijiste que Gael era débil y firmaría cualquier cosa». Inés estaba a mi lado. Sus dedos temblaban dentro del bolsillo. «¿Siempre son así?», pregunté. «Cuando creen que nadie graba». Miré la cámara del pasillo. Mala costumbre para estos tiempos. Pero Begoña no era mujer de caer en silencio. Golpeó donde pensó que aún podía romperme. A través de un periodista local filtró una nota a un canal de mensajería de Zaragoza. No daba nombres completos, pero dejaba pistas suficientes. Hablaba de un restaurador que, tras la muerte de su padre, acusaba a su familia de experimentos secretos, a su exmujer de participar en la pérdida de un embarazo y a su primo de una conspiración para quedarse una vivienda. Los comentarios fueron peores que el texto. Otro loco de herencias. Los divorcios dejan a algunos hombres fatal. Casa antigua en buena zona, y de pronto aparece una novela. Mauro me mandó el enlace y un audio. ¿Te gusta, Gaelito? Es solo el desayuno. Para la cena serás meme. La gente adora a los chalados mientras no vivan en su edificio. Piensa en tus clientes. ¿Quién va a traer una puerta cara a un tipo que habla de bebés muertos y conspiraciones familiares? Lo escuché entero. Luego le respondí por escrito, buena voz. En juicio se entiende perfecto. Borró el audio enseguida. Tarde. No salí a defenderme en internet. Eso era lo que querían. En vez de eso, Celia presentó demanda por intromisión al honor, pidió identificación del administrador del canal y preparó la pieza que iba a abrir la casa de mi padre por dentro, porque había algo más. En la casa de Aurelio, la puerta del despacho era de roble macizo, con arañazos profundos junto a la cerradura. La desmonté y la llevé al taller. Durante noches trabajé en ella. Quité barniz, polvo, grasa, capas de pintura vieja. Mi padre pensó que nadie buscaría en una puerta. Menos aún yo, el hijo al que despreciaba por saber restaurarlas. Bajo una moldura inferior encontré una chapa metálica delgada. Dentro, envuelta en cinta aislante, había otra tarjeta de memoria. No la abrí solo. Fui con Celia a una notaría y luego a un perito informático. Lo que apareció no eran simples documentos. Eran grabaciones. Mi padre hablando con Darío, Begoña exigiendo porcentajes. Mauro, más joven, preguntando si aquello algún día podría usarse para controlar la herencia. Y una conversación que me dejó sin aire. La voz de Aurelio sonaba cansada, pero firme. Si nace ese niño, Gael se nos vuelve imprevisible. Darío contestó. Inés está dudando. Dice que quiere decirle la verdad. Begoña intervino. Pues se le recuerda lo que firmó. Y si no basta, se actúa en la clínica. No voy a ver cómo todo el trabajo se hunde por un crío. Luego mi padre. No quiero escándalos. Begoña rió. Los escándalos los hacen los vivos con valor. Gael no tiene. Pausé la grabación. Celia me observó. ¿Seguimos? Yo asentí. Siga.
La siguiente voz fue la de Darío. El médico dice que puede simular complicación espontánea. Aurelio tardó en responder. Que no quede rastro. No lloré. No rompí nada. La rabia ya no necesitaba teatro. Se había convertido en una herramienta. Celia respiró hondo. Con esto, se acabó el juego defensivo. No dije. Ahora empieza el mío. Ella levantó una ceja. Explíquese. Yo no quería solo una denuncia. No quería solo que el expediente avanzara, lento, opaco, enterrado entre sellos. Ellos habían intentado matarme en público sin tocarme. Yo iba a devolverles el escenario, pero con luz real. Celia me frenó donde debía. Nada de publicar pruebas protegidas sin control. Nada de linchamientos. Si quiere destruirlos, hágalo con orden. Eso quiero. El plan fue sencillo y limpio. Demanda civil. Petición de medidas sobre la casa. Ampliación penal. Y una rueda de prensa pequeña, no en un platón y con gritos, sino frente al colegio profesional donde mi padre había dado charlas durante años. Celia invitaría a medios locales porque había una parte de interés público. Una fundación falsa, posibles historiales manipulados, coacciones familiares y una red de pagos. Inés aceptó hablar. No para llorar. Para declarar que había sido captada, pagada y usada, y que aún así había mentido por miedo. Fue la primera vez que la vi sin adornos. No pidió que la perdonaran. Eso casi la hizo más creíble. Begoña se enteró la víspera. Apareció en mi taller al anochecer, sola. Llevaba un pañuelo de seda, labios pintados, el rostro rígido de quien ha dormido poco y odiado mucho. Tenemos que hablar. La puerta está abierta. Hable desde ahí. Entró igual. No entiendes lo que haces. Esto golpeará a todos. ¿A todos quiénes? Al apellido. A la memoria de Aurelio. ¿A ti? ¿Crees que la gente te compadecerá? Se van a comer esta historia como carroña. El padre que vigilaba al hijo. La exmujer plantada. El embarazo, la clínica. Serás el monstruo triste de Zaragoza. Apagué la lijadora. ¿Ha venido a protegerme del ridículo? He venido a ofrecerte paz. Usted no tiene paz en las manos. Sonrió. Tengo a Inés. Me quedé quieto. ¿Qué le ha hecho? Todavía nada. Pero ella cobró. Firmó, escribió informes. No es una testigo limpia, Gael. Es cómplice. Si empujas, caerá. Y tú vivirás sabiendo que hundiste a la mujer que llevó a tu hijo. Ahí estaba la verdadera Begoña. No la de los gritos. No la del pañuelo. Esta hablaba como quien echa veneno en un vaso de agua y luego pregunta si tiene sed. Quiere que retire todo. Quiero que firmes la renuncia a cualquier reclamación sobre la casa. Se vende, el dinero se reparte de forma sensata. La memoria desaparece. Mauro se va a Madrid. Inés queda fuera. Tú vuelves a tus muebles. ¿Y mi hijo? Chasqueó la lengua. Otra vez. Sí. Otra vez. A los muertos no los devuelves. A los vivos se les puede sentar delante de un juez. Se acercó. Eres un don nadie con destornillador. Sin Inés, sin Aurelio, sin nuestra sangre, no eres nada. Tu única fuerza son archivos robados. ¿Eso te hace hombre? Me limpié las manos con un trapo. No. ¿Entonces qué? Que usted haya venido a negociar. Se quedó inmóvil. Continué. Antes daba órdenes. Ahora propone trato. Significa que ya sangra. Su cara se oscureció. Te arrepentirás. Lleva años prometiéndomelo, yo llevo años creciendo. Begoña salió dando un portazo. El cristal vibró. 2 minutos después recibí un mensaje de número desconocido, piensa en Inés, héroe. Pensé en ella. Pero no como querían. A la mañana siguiente la llevé al despacho de Celia. Inés estaba tan pálida que parecía hecha de papel. Begoña va a usar mis pagos, dijo. Sí, respondió Celia. Va a decir que todo lo hago por despecho. Sí, puede que me acusen. También. Inés miró al suelo. Entonces estoy perdida. Celia golpeó la mesa con un bolígrafo. No. Está tarde. Son cosas distintas. Si declara antes de que la arrastren, si entrega pruebas, si no suaviza su papel, puede que deje de ser útil para ellos y empiece a ser útil para el caso. Inés me miró. ¿Tú quieres eso? ¿Que me salve? No contesté rápido. Antes habría dicho que sí por costumbre, por bondad automática. Por miedo a parecer cruel. Esta vez dije.
Quiero que no puedas volver a mentir sin mirarte las manos. Ella asintió despacio. Eso puedo hacerlo. La rueda de prensa fue un jueves gris. No hubo focos grandes ni música, solo micrófonos, cámaras locales, una mesa estrecha y carpetas. Celia habló primero. No dio detalles protegidos, pero enseñó resoluciones, justificantes, nombres de sociedades, indicios de manipulación. Inés habló después. Me acerqué a Gael Redondo bajo instrucciones de una persona vinculada a una fundación privada, dijo, con la voz temblando pero clara. Cobré por enviar informes sobre su conducta. Después mantuve una relación real con él. Cuando quedé embarazada, fui presionada y engañada para acudir a una clínica. Perdí ese embarazo. Durante años callé por miedo y por vergüenza. Hoy entrego mi declaración y las pruebas que conservé. Los periodistas levantaron la cabeza. El aire cambió. Después me tocó a mí. No conté mi vida. No lloré. No pedí compasión. Durante años creí que mi dolor era una debilidad privada. Ahora sé que fue administrado por personas que debían protegerme. No vengo a pedir lástima. Vengo a decir que todo documento, toda grabación y todo nombre ha sido puesto en manos de la justicia. Quien me llamó loco tendrá que explicar por qué sabía tanto. Una periodista preguntó, ¿se refiere a su familia? Miré a la cámara. Me refiero a quien acaba de quedarse sin escondite. Ese fue el primer golpe público. El segundo llegó por la tarde. El canal de mensajería que me había difamado publicó una rectificación forzada por requerimiento legal. El administrador, asustado, entregó los mensajes de quien le había pasado la historia. No era Begoña. Era Mauro. El tercero fue el más dulce. Mauro intentó huir a Madrid. Lo pararon en la estación de Delicias con una maleta pequeña, un portátil y varias memorias escondidas en un neceser. No lo detuvieron como en una película, con sirenas y empujones. Fue peor para él. 2 agentes lo llamaron por su nombre delante de la fila de viajeros. La gente miró. Él intentó sonreír, hacer una llamada, explicar que era un error. Mi abogado está de camino, dijo. La inspectora respondió. Perfecto. Así alguien le explica el silencio. Cuando me enteré, estaba en el taller barnizando una silla. Dejé el pincel, me lavé las manos y seguí trabajando. Begoña aguantó menos de lo que yo esperaba. 2 días después, pidió verme. Celia me dijo que no fuera. Yo fui, pero no solo. Fui con ella y grabación autorizada. Nos reunimos en una sala del juzgado. Begoña entró sin perlas. Eso me impresionó más que cualquier llanto. Parecía más pequeña. No humilde. Solo acorralada. Gael dijo. Esto se ha ido de las manos. No. Por fin está en manos correctas. Apretó los labios. Mauro está asustado. Qué novedad tan humana. Es joven. Es mayor para amenazarme y niño para pagar. Cómodo. No she's cruel. La miré. Celia se quedó quieta a mi lado. Usted llamó puñado de células a mi hijo. Begoña bajó los ojos por primera vez. Estaba enfadada. No. Estaba siendo usted. La sala quedó en silencio. Ella cambió de táctica. Enderezó la espalda. Aurelio tampoco quería hacerte daño. Solté una risa breve. Eso ya no importa. Era tu padre. Era un hombre con mi apellido. Te dio casa, estudios, trabajo cuando lo necesitaste. Me dio una jaula con recibos. Ingrato. Exacto. Por fin, Begoña me miró con una mezcla de rabia y miedo. ¿Qué quieres? Ahí estaba la pregunta. La misma mujer que había dirigido mi vida desde sombras me preguntaba el precio de su caída. Quiero la casa intacta hasta que el juez decida. Quiero que retire cualquier reclamación. Quiero que entregue todas las copias de archivos, discos y claves. Quiero una declaración completa sobre la clínica. Y quiero que deje de usar el apellido Redondo como si fuera una bandera. Lo convirtió en trapo. ¿Y a cambio? A cambio, nada. Parpadeó. ¿Cómo que nada? No estoy negociando. Estoy informando de lo que voy a pedir. Se inclinó hacia mí. Te destruiré si puedo. Ya lo intentó cuando yo quería que me quisieran, imagínese ahora. Celia tosió apenas, como si escondiera una sonrisa. Begoña golpeó la mesa. Tú no eres mejor que nosotros. No necesito ser mejor. Entonces, ¿qué eres? La miré a los ojos. El error que no supieron terminar. No volvió a hablar. El proceso no fue rápido. Nada real lo es.
Hubo declaraciones, recursos, papeles, esperas. La clínica intentó escudarse en protocolos. El médico dijo que no recordaba. La fundación alegó que sus archivos eran antiguos y estaban fuera de contexto. Mauro intentó culpar a Darío, luego a Begoña, luego a mi padre muerto. Begoña intentó enfermar de conveniencia, pero una jueza con poca paciencia le recordó que la tensión arterial no borra audios. Inés declaró durante horas. Cuando salió, no buscó mi abrazo. Eso fue lo único correcto que hizo sin que nadie se lo pidiera. He dicho todo, me contó. Bien. No sé qué pasará conmigo. Yo tampoco. ¿Me oías? Pensé en mentir. En decir que el odio era demasiado simple. Pero la vida ya estaba llena de frases bonitas que no servían. A veces sí. Ella asintió. Los ojos se le llenaron, pero no lloró. Gracias por no disfrazarlo. Ya hubo demasiados disfraces. Con los meses, el ruido se fue ordenando. Mauro aceptó un acuerdo parcial en una pieza menor para reducir daños, y al hacerlo entregó claves que comprometían a su madre. Begoña perdió cualquier opción sobre la casa. Sus cuentas quedaron bajo investigación, la clínica fue inspeccionada. El nombre de mi padre apareció en periódicos locales, ya no como educador respetado, sino como pieza de una red de control y pagos. Algunas personas que antes me escribían insultos me mandaron disculpas torpes. No respondía casi nadie. La casa quedó a mi nombre por decisión provisional mientras avanzaba el resto. Entré una tarde, solo. Había polvo en los muebles y una línea clara en la pared donde antes colgaba el retrato de Aurelio. Lo descolgué yo mismo semanas antes. No lo rompí, no por respeto. Por indiferencia. Lo guardé boca abajo en un armario. En el despacho encontré una caja con cuadernos de mi infancia. Dibujos, notas escolares, una foto donde yo tendría 6 años y sostenía una cometa roja. En el reverso, mi madre había escrito: Gael no suelta el hilo aunque le duelan las manos. Me senté en el suelo con esa foto. Ahí sí lloré. No por mi padre. No por Inés. No por Begoña. Lloré por aquel niño que había confundido aguantar con merecer. Después reformé la casa. No la vendí. Convertí la planta baja en taller abierto. La puerta de roble del despacho, la que escondía la memoria, la restauré y la dejé en la entrada. No como homenaje a Aurelio. Como advertencia. La madera conserva marcas, pero no tiene por qué obedecer a quien la golpeó. Un día Inés apareció en la puerta. No entró. Traía una carpeta nueva. Es la última copia que tenía, dijo. La encontré en una caja de Darío. La cogí sin tocarle los dedos. ¿Hay algo más? No. Se quedó mirando el taller. Había una pareja mayor eligiendo el color de una cómoda, un aprendiz lijando una ventana, olor a cera y café. Me alegro de que hayas hecho esto con la casa. No lo hice para que te alegraras. Lo sé. Silencio. Me voy a Valencia, dijo. Tengo que empezar de cero, si eso existe. Existe. Pero no borra. No quiero que borre. Asentí. Ella esperó un segundo más. ¿Algún día podrás perdonarme? La pregunta salió débil, sin manipulación. Eso no la hacía menos pesada. No lo sé. ¿Quieres intentarlo? La miré. Vi a la mujer que me había mentido. Vi a la chica asustada que Darío compró. Vi a la madre que no llegó a ser porque otros decidieron por nosotros. Vi también una trampa antigua, la tentación de volver a salvar a quien me había hundido. No die. Inés cerró los ojos. Entiendo. No entiendes todo, pero eso sí, se fue sin mirar atrás. Begoña recibió su golpe final no en una sala dramática, sino en una mañana administrativa. La jueza rechazó sus pretensiones sobre la casa, remitió nuevas actuaciones por coacciones y falsedad, y dejó por escrito una frase que Celia leyó 2 veces en voz alta: conducta sistemática orientada a explotar la vulnerabilidad del demandante. Explotar la vulnerabilidad. Qué manera tan limpia de nombrar años de veneno. Mauro me escribió desde otro número. No hacía falta llegar a esto. Le respondí: lo sé. Podíais haber cerrado la boca. Después bloqueé. La última vez que vi a Begoña fue a la salida del juzgado. Había cámaras. No muchas, pero suficientes. Ella llevaba gafas oscuras y caminaba rápido. Un periodista le preguntó si quería pedir disculpas a su sobrino. Se detuvo. Durante un segundo pensé que iba a actuar, a llorar, a sacar la vieja voz de víctima.
pero estaba demasiado cansada. Él también ha hecho daño, dijo. Yo estaba a pocos metros. Me miró como si todavía esperara que yo bajara la cabeza. Me acerqué. Dígalo claro. Las cámaras giraron. No me provoque, susurró. No la provoco. La traduzco, siempre fuiste débil. Y aún así necesitó un equipo entero para romperme. Su boca se abrió un poco. No encontró respuesta. Me incliné apenas, lo justo para que oyera. Perdió contra la parte de mí que usted despreciaba. Me fui antes de que pudiera convertir el silencio en teatro. Ahora trabajo cada día en la casa que quisieron usar como premio. En la entrada hay una placa pequeña, sin apellidos ilustres, sin frases heroicas. Solo dice Taller Redondo. Restauración y memoria material. A veces los clientes preguntan por qué escogí esa segunda parte. Les digo que los objetos también tienen memoria. Una silla sabe dónde fue golpeada. Una mesa conserva la marca del vaso que alguien dejó durante años. Una puerta recuerda cada intento de forzarla. Pero si se trabaja con paciencia, la marca deja de mandar sobre la pieza. No soy feliz de una forma limpia. No todavía. Hay noches en que sueño con una cuna que nunca existió. Hay mañanas en que oigo la voz de mi padre en mi cabeza, corrigiéndome hasta cómo respiro, pero ya no obedezco. Esa es mi victoria. Con Inés no volví. No la destruí más de lo que la verdad exigía, tampoco la absolví para sentirme buena persona. Declaró, pagó lo que tuvo que pagar y desapareció de mi vida. Algunos me dijeron que fui demasiado frío. Otros, que debí hundirla más. La gente opina mejor cuando no ha dormido con una mentira al lado. Mi tía perdió la casa, perdió la máscara y perdió al hijo como aliado cuando Mauro empezó a salvarse a sí mismo. Mauro perdió dinero, reputación y esa sonrisa de chico listo que tanto le gustaba usar. Mi padre perdió lo único que le importaba después de muerto, el control de la historia. Yo no recuperé a mi hijo. No recuperé los años. No recuperé al hombre que habría sido si me hubieran dejado vivir sin hilos. Pero recuperé mi voz, y cuando alguien que ha sido entrenado para callar aprende a hablar, cada palabra pesa como una sentencia. Así que ahora les pregunto a ustedes, cuando Inés me pidió una oportunidad para empezar de nuevo cerca de mí, yo le dije que no y la dejé ir. ¿Fui justo por cerrar esa puerta, o me convertí en alguien tan cruel como los que intentaron destruirme?